Bueno, estamos en nuestros estudios con Gabriel Solano. Gabriel representa históricamente al Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y muy amablemente, siempre que lo convocamos, está acá para charlar de la actualidad política. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, a vos. Gracias por aceptar. Bueno, un poco fuera del aire charlábamos de la actualidad económica y política de la Argentina. ¿Cómo lo venís viendo en este último tiempo? Alto quilombo. Sí, ¿no? Sí, no, la crisis tiene una dinámica, una velocidad que es realmente... La profundidad es clara, pero la velocidad llama la atención, ¿no? Porque, me refiero a Argentina está quebrada, está absolutamente quebrada. Cualquier índice que uno quiera agarrar económico y obviamente social, ¿no? Y también político, es un país quebrado. Y se lo está llevando al borde del abismo. Vos pensás que estamos en una inflación que este mes no sé cuánto va a ser, 7, por decir un número, va a ser la más alta de los últimos 20 años. La anualizaste a 100 y pico. Pero a la vez estamos al borde de una devaluación, que se está discutiendo cuál es su característica. En parte ya se hizo con el dólar alternativo, pero debería abarcar el dólar oficial. Eso va a llevar también a un proceso mayor inflacionario todavía. Esto impacta a los sectores populares de una manera que es enorme, porque ya con salarios bajos, con jubilaciones bajas, con planes sociales bajos, vos le metés una inflación del 100 y pico %, está generando una redistribución negativa al ingreso que es enorme. Y eso, y en una economía que está claramente ya frenándose, entonces tenés inflación, tenés recesión, una gran crisis social. Es un país realmente quebrado por donde vos lo quieras ver. Entonces, más que nunca plantea, cuando vos llegas a situaciones tan límites, las salidas no pueden ser salidas, como te puedo decir, esto se arregla con una suba a la tasa de interés, o esto se arregla con un punto de no sé qué cosa. Pues sí, o con fácil, ir a buscar $1.000 millones al fondo. Recién hablábamos, le va a dar 500 millones el BID. Claro. Bueno, pero se gastaron 1.000 millones el último mes el Banco Central. Entonces, vos te das cuenta que 500 son 15 días. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, 15 días. No, me dieron 500. Bueno, está bien, muy bien. Hay que devolverlo aparte, no es que te lo dan gratis. Aumenta el stock de deuda. Pero además, son 15 días. Entonces, ¿de qué te alegrás? Entonces yo veo que no, que es una crisis y políticamente hay un default del kirchnerismo. Porque, a ver, el kirchnerismo nos prometió una serie de cosas que obviamente no cumplió ninguna, pero ahora está, llevando a Massa, a la jefatura de economía, pero casi convertirlo en el hombre fuerte del gobierno, por encima del presidente de la nación, lo cual es muy peculiar, porque todas las encuestas que uno veía hasta ahora, dentro del derrumbe que se mostraba en las encuestas de todos, de Alberto, de Cristina, de Massa, el peor era Massa. Y entonces Massa aparece casi como un presidente de hecho, siendo que su intención de voto es mínima. Fíjate, ¿no? Recién lo hablábamos cuando arrancó el programa, decíamos, el presidente está corrido. O sea, prácticamente el presidente... Sí, que es un presidente protocolar, si me apurás. No dijo nada, y Massa es ahora el que, digamos... protocolar, pero con el dato que nadie se quiere sacar una foto con él. Claro. Porque, ¿viste? El protocolar es que, bueno... Sí, vamos a sacarlo, claro. Tengo la foto con el presidente, ¿no? Ahora no, tengo una foto con el presidente, qué mala. Prender a fuego. Me cuál es la gracia de tener una foto con Alberto Fernández. Pero es un default del kirchnerismo porque termina, digamos, llevando al puesto más relevante del gobierno a quien es claramente un representante de la embajada norteamericana. O sea, es lo contrario a cualquier vestigio de progresismo, porque si él era, y no sé si sigue siendo, ya no debe serlo, pero en un momento lo fue, el representante de Giuliani en América Latina, que era el alcalde de Nueva York, que se hizo famoso por la tolerancia cero, una especie de Bernie y Patricia Bullrich juntos, pero potenciado, ¿entendés? Vos sos eso. Entonces, bueno, es un tipo de las corporaciones, de grandes empresarios, es la cabeza de un conglomerado empresarial que tiene ramificaciones en la energía, en la obra pública, en los medios de comunicación. Bueno, es eso, o sea, el kirchnerismo nos lleva a Massa en un cuadro de gran crisis. Y yo creo que no, que la situación es muy límite. Por eso habilita a debates más de fondo. Porque cuando vos tenés un problema menor, no me vengas a querer operar si me doy una muela, ¿entendés? Cuando vos ves que la cosa, hay una gangrena, entonces sin operación no me des una aspirina. Y el debate de fondo es cuál es la solución. A ver, ¿cuál sería para la izquierda la solución? Y me imagino que internamente ustedes deben debatir, digamos, cómo se despegan de la imagen de este kirchnerismo / progresismo, como dialécticamente todo el tiempo el kirchnerismo intentó ser,
y cómo cierto sector de la clase media puede decir, bueno, no, pero mirá, esto no era el progresismo. Tal vez el progresismo estaba más representado con el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Me imagino que eso debe ser un debate. No, es un debate importante en todos los planos, porque aparte en el Frente de Izquierda y en la izquierda en general tampoco hay una homogeneidad. Obvio. Hay diferentes posiciones, ¿no? El kirchnerismo es un esfuerzo enorme por despegarse de nosotros, eso hay que reconocérselo. Incluso Cristina Kirchner en las últimas apariciones mediáticas, estos discursos que ella da, que a sí mismo llama clase magistral, digo a sí mismo porque que otro te diga que sos magistral, pero no te dejes decir vos a vos mismo, pero bueno, admitámoslo por una vez, ella ha atacado fuertemente a la izquierda. Ha atacado fuertemente. Ahora, me gustaría ver si podemos concentrar el debate de este tema de la salida para nosotros, la política y la económica. Si quieres empecemos por la económica. A ver. Porque la económica siempre es un debate, está unido a lo político, porque el programa nuestro no es un programa para que lo haga Alberto Fernández, o para que lo haga Massa, o Macri, o Larreta. Los programas no están, el programa y la política van de la mano. Exacto. A veces te dicen, si te convoca el presidente, va, sí, nosotros hemos ido a cualquier convocatoria. Sí, pero estoy seguro que lo que yo le voy a decir no lo va a aplicar. No lo va a hacer, pero por un tema de intereses. Es decir, la política de intereses sociales. Entonces, si él representa a otros, no lo va a hacer. Ahora, cuando digo que acá venimos de acuerdo con el Fondo Monetario, partamos de ahí. Me acuerdo que se discutió mucho, el Frente de Izquierda votó en contra en el Congreso, y cuando votamos en contra explicamos los motivos de por qué votábamos en contra. Me acuerdo que viniste a explicarlo, sí. Y se nos decía que no, bueno, es que si no había acuerdo iban a pasar cosas terribles. Dólar a 300, es lo que tenemos. Brecha cambiaria que se incrementaba, es lo que ocurrió. Inflación del 100%, es lo que está pasando. Y el tema del acuerdo con el Fondo Monetario establecía algo que, yo creo que lo charlamos en su momento, había algo que parecía menor técnicamente, pero que era grave en su posible evolución. Que era lo siguiente, reemplazaba el financiamiento del Banco Central del Tesoro por deuda que tenía que colocar el Estado en el mercado. Ese era el punto más interesante. Pues yo decía, no, el ajuste es chiquito, se puede hacer fácil, pero el ajuste más interesante era la reducción de la asistencia del Central al Tesoro. Entonces hicieron eso y empezaron a colocar deuda en pesos. Y han armado un zafarrancho. La deuda en pesos de acá a fin de año es 3 billones de pesos aproximadamente. A tasas de interés altísimas. Entonces vos tenés que pagar lo que pediste más el interés. No lo pueden pagar. Resulta, por lo tanto, que se llama una corrida contra los bonos. Y el riesgo país es la diferencia que tiene lo que paga la tasa de interés de un bono argentino con lo que paga la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa diferencia se llama riesgo país. Está casi en 3.000 puntos. ¿Qué hace el gobierno? Dice, no, bueno, para que no se vaya a 7.000 puntos, tenemos que empieza a emitir el Banco Central nuevamente, pero en vez para asistir al Tesoro, para comprar los bonos que otros venden. Claro. Y emitió en el último mes 1.200.000 millones de pesos. Por lo tanto, la estructura económica de una hiperinflación está generada. Porque vos estás emitiendo el equivalente a media base monetaria por mes. Exacto. Esto no es sostenible. El debate sobre si la emisión es o no inflacionaria es un debate absurdo. Porque si no lo fuese, eso es neoliberal. Bueno, pero cuando también es neoliberal y de izquierda decir que cuando llueve te mojás. Hay cosas que son es demasiado... interesante eso que vos estás diciendo. O sea, la izquierda no es que no dice que no. O sea, emitir genera inflación. Bueno, pero si no, emitamos 1 millón de pesos por jubilado y le damos 1 millón de pesos. Claro. Si vos no produjiste lo necesario, no podés distribuir dinero, tenés que distribuir bienes, ¿entiendes? No podés distribuir dinero. El problema es la distribución, no la emisión. La emisión, el único tema es que la emisión no es la única causa de la inflación. Exacto. Tenés que colocarlo. ¿Y por qué es esa emisión? Bien. Porque una emisión monetaria que financiara un plan de viviendas y que facilita, por lo tanto, un intercambio de los productos de la propia vivienda, no tiene el impacto inflacionario que tiene una emisión para financiar un déficit fiscal absolutamente absurdo que tiene Argentina, que consiste básicamente en entregar subsidios a empresas energéticas por millonadas que no tienen dimensión, o financiar otro tipo de cosas, porque en Argentina hay una crisis en todas las estructuras. El ANSES está quebrado justamente porque vos tenés que el 40% de la fuerza laboral no está registrada. Exacto. Y no aportan. Y como hay muchísima gente que ya está... Vos pensás ahora lo siguiente, ¿cuánta gente está escuchando este programa y sabe que no se va a poder jubilar? Porque en el pasado no pasaba, ahora el 40% de la fuerza laboral está laburando está negro. ¿Cuándo se jubila? Cuando se jubile, porque en un momento no va a poder laburar, porque físicamente va a tener una limitación, va a tener que le paguen algo. Exacto. Eso sale del ANSES, pero este tipo no aportó.
Y no por su culpa, sino porque no lo tuvieron registrado. Ujú. Entonces, tenés déficit por todos lados, la economía está destruida. Entonces, eso está generando una situación que es insostenible en el país. Y entonces hay una estructura hiperinflacionaria que se ha establecido y se ha acelerado con el acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros, si gobernásemos de acuerdo con el Fondo Monetario, Sí, lo hubiesen no, repudiado, y ahora lo rechazado, tiramos a la sí. basura. Exacto. Porque viene Bataki y dice, vamos con el acuerdo. Más vamos con el acuerdo cuando está claro que fracasó. Por lo tanto, insiste en un camino que no va a terminar bien. Ujú. Segundo, Argentina necesita medidas soberanas frente a una crisis de esta naturaleza. ¿Cómo cuáles? Para nosotros las más importantes. Una y fundamental es el comercio exterior. Nacionalización del comercio Completamente. Eso tiene muchas funciones. Una, la más elemental y básica, es que terminamos con el fraude. Hay centenares de denuncias de fraudes, exterior. Ujú. porque las empresas, ¿cómo operan en Argentina? Las más importantes, me refiero. Las cerealeras, empezamos por las más grosas, que manejan nuestro comercio exterior. Ujú. Se venden a sí mismas. Entonces, por ejemplo, la Bunge, que tiene su puerto privado ahí en el río Paraná, Bunge Argentina le vende a Bunge Bahamas, que después le vende Bunge Bahamas a Bunge China, Ujú. o sea, Claro. son ventas propias. ¿Qué le venden? No sabés. Hasta están vendiendo por debajo del precio del mercado internacional, porque es una forma también de evadir, y de evadir el pago de retenciones, de evadir impuestos. Entonces es un tema importantísimo en qué está pasando. Y algunos hablan también del el control en esa venta, porque a veces dicen, che, te vendo 100 y te están vendiendo 300. Lógico. O te están enviando 300. Y Porque- eso pasa mucho con la Porque minería en Argentina, también, ¿no? obvio, pero en Argentina el exportador tiene obligación de liquidar en el Banco Central. Claro. ¿Qué significa esto? Yo te vendo a vos, que estás en Estados Unidos, $1.000.000, tengo que liquidar en el Banco Central, al tipo de cambio oficial, ¿ok? En el caso de ellos, pagan aparte de las retenciones. Si yo, en vez de venderte a 10, te vendí a 5, porque hay un fraude con vos, que son mi propia empresa, lo que liquido es por 5. Es por 5. Claro. ¿Entendés? Y los otros 5 se lo quedan en la Exacto. casa matriz. Esto está pasando a ojos vista. Todo el mundo sabe que está pasando. Cuando vos tenés una brecha cambiaria del 150%, las evasiones que se realizan son enormes y aparte los gerentes financieros de las empresas en Argentina tienen mucha experiencia en esto porque esto pasó todo el tiempo. Entonces saben cómo se arma. Se tiene, armás una casa, una filial en Uruguay. Paraguay exporta más hoja que la que produce. Es increíble Entonces, eso. ¿por qué Paraguay Sí, produce? sí, sí, sí. Porque se exporta por Paraguay. Entonces no liquidan en el Banco Central. Tendría una función, ¿cómo te puedo decir? Al principio terminamos con la corruptela. Ahora, no es solo eso. Argentina es un país que ha tendido a profundizar todo lo que es su matriz primaria de economía. Otros países, toma el caso de China, que no es nuestro modelo económico, por llamarlo de algún modo, cuando le vende a Alemania, establece como convenios de comercio en el cual le vende, en tanto Alemania le facilita una transferencia de tecnología. Bien. Alemania se la da la transferencia de tecnología en la expectativa de que la tecnología que le va a dar rápidamente la va a superar. Entonces, por más que China participa de esa tecnología, como Alemania fue la que la generó, va a Claro, generar Mejor. la mejora. Superar. Y entonces en la competencia siempre va a estar un paso adelante. Pero China se abasteció de una tecnología que no hizo ella por sí misma, sino que, y cuando vos tenés tecnología que otro te da, finalmente la vas asimilando y en un momento haces Sí, tu propia tecnología. O la podés superar. O la podés Sí. superar vos también. Argentina no tiene ese intercambio de tecnología. Bunge no tiene eso. No lo tiene Cargill, no tiene nadie. Están vendiendo los productos primarios de Argentina. La única industrialización trucha es este aceite de soja, Ujú. que es una producción mínima. O sea, es agarrar la soja y convertirla en aceite. No estamos hablando de un gran proceso de industrialización. No hay transferencia de tecnología. Entonces, nosotros lo haríamos. Ahora, eso es un comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior para el país? Es la relación del país con el mundo. La relación de un país con el mundo no puede estar tercerizada en un grupo de empresas internacionales que tienen intereses propios. Entonces, nosotros procederíamos de este modo. El tema del sistema financiero. El tercero. Eso es clave, el sistema financiero. Tiene que pasar a manos públicas. También. Porque nosotros necesitamos que el ahorro del país termine finalmente Toda la banca privada a ser pública. a ser pública, en una banca única, con el propósito, no de defender los ahorros de las clases medias, Ujú. que son confiscadas recurrentemente, porque acá está armando un zafarrancho que en un momento va a afectar el sistema financiero y bancario. Pasó con Herman González en el año 89-90 con Menem, pasó en el 2001 con Cavallo. Ujú. Cada tanto te confiscan los ahorros a las clases medias. La gente de guita no pone un No plazo lo- fijo, No, tal cual. No, tiene cosas más obvio. sofisticadas, ¿entiende? Entonces, pero a la vez, el tema es cómo convertimos
ese ahorro del país es una inversión. Y Argentina eso no lo tiene de ninguna manera. Vos fíjate que tenemos una moneda que supuestamente se está devaluando y hay un proceso muy fuerte de presión devaluatoria, pero a la vez tenés superávit comercial. Claro. Entonces, y tenés superávit comercial, aunque se han incrementado las importaciones de una manera artificial. ¿Por qué? Porque se estoquean, las empresas se estoquean, porque yo tengo un producto importado, es como tener dólares. Claro, compran de más. Claro, Compran sí, de sí. más para tener para el futuro. Entonces, el superávit comercial real es más alto, porque han comprado de más. Si compraban lo que tienen que comprar, ¿por qué tenés una presión devaluatoria cuando tenés superávit comercial? Es raro, porque supuestamente la presión devaluatoria es cuando tenés déficit comercial. Exacto. Entonces, la tenés porque el Estado se ha quebrado y tenés el peso de una deuda pública, que es el tercer tema, que hace que Argentina esté vaciado financieramente. Entonces tenés que tomar el país de manera soberana, tiene que tomar en sus manos los resortes fundamentales de la economía, el comercio exterior, el sistema financiero, el ANSES que cumpla la función que tiene, la gran propiedad agraria. Creo que está claro, digamos, con este plan que vos estás explicando, que el kirchnerismo o el peronismo, si querés, o el Frente de Todos, no hizo esto. No lo va a hacer, y hace lo Y contrario. mucho menos el macrismo. No, y Massa, que es una especie de intermedio, porque Massa es una transición del kirchnerismo al macrismo. Okay. Ahora, Massa, de hecho está el archivo, anda a ver la foto de Macri en Davos, estaba él, o sea, Massa es esto, Massa no te va a nacionalizar el comercio exterior, antes tenés que... No, aparte es algo que él ya dijo que su política era relacionada con los Estados Unidos. Por eso, entonces aquí voy, y en un momento mundial muy particular, porque lo de la guerra, nosotros queremos ser serios, no queremos críticas facilistas. Es cierto que la guerra genera una crisis internacional más aguda que en el pasado. Yo no tengo la menor duda. Y yo soy de los que rechazo, aparte de la afirmación, de que la guerra es una oportunidad. Porque a mí me parece temerario ese tipo de frase. La guerra es terrible. Y es una guerra que todavía los capítulos más importantes no han sido escritos. Y no sabemos cómo va a terminar. No ha sido escrito, es un tema es otro debate, pero que la reunión de última de la OTAN en España esté Japón y Australia. Llamó la atención porque ni Japón ni Australia son del Atlántico Norte, lo llevamos por China. Claro. Totalmente. Entonces, todavía esto son los primeros pasos que estamos viendo de la guerra. Hay una gran... que se empieza a ver una reconfiguración. Sí, de orden militar, el militarismo en el mundo, el aumento de los presupuestos militares, armamentísticos. De hecho, China ya habló de también una reconfiguración militar internamente justamente el fin de semana. Sí, bueno, amenazaron en voltearle el avión a la presidenta del Congreso norteamericano. Estamos en esa situación, con lo cual son cosas serias lo que están pasando. Yo viste, uno escucha un macrista, la guerra, se ríe, yo no me río de nada, todo es serio. Pero más que nunca, frente a una situación mundial tan cambiante y dinámica y de crisis, la Reserva Federal acaba de aumentar nuevamente la tasa de interés, en 0,75 es muy alto. Un país como Argentina, que es un pequeño país en crisis, si no toma medidas soberanas, no se va a resolver por un problema de aumento de la tasa de interés de un banco, por medidas, ¿cómo te puedo decir?, de gestión económica cotidianas. Y yo, ¿por qué lo digo esto? Porque aparte es tan grande la crisis que es evidente que haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Nos tenemos que llamar la atención que hay que tomar medidas distintas. Ahora, en el plano político, si esto no lo va a hacer Alberto, esto no lo va a hacer Massa, ni Cristina, ¿quién lo va a hacer? Y acá es un debate que si me gustaría tocar un momento, que lo discutimos en el Congreso del Partido Obrero. A ver. ¿Cómo plantearlo de una manera popular? Nosotros que sacamos una consigna media rara, pero se va a entender. ¿Que Argentina necesita? No me vas a decir que van a hacer elegir los candidatos por no, la gente, no, como el PRO. Eso es todo trucho. Que Argentina necesita un movimiento popular con banderas socialistas. ¿Por qué? Porque el peronismo se murió. Okay. ¿Se murió en qué sentido el peronismo? Pues hay peronistas. Gabriel Solano estaría siendo refutado por la vida. Y como yo también sé que hay peronistas, que sí que la afirmación va un poquito más allá de la evidencia empírica elemental. Es que el peronismo se murió como movimiento progresivo. Se acabó. Sí, porque ella se había acabado con Menem. Pero después vino el kirchnerismo y buscó rearmarlo como algo nuevo. Y eso se acabó, porque los fracasos son ostensibles. Es tan evidente que se acabó que el kirchnerismo y el peronismo han perdido las elecciones en los últimos años, perdió muchísimas. Por ejemplo, Cristina Kirchner perdió con Esteban Burrich.
Ahora, yo te puedo decir ahí también, y pensando un poquito más allá, que el peronismo se acaba porque el Estado hoy no tiene el dinero para hacer lo que el peronismo en sus inicios hizo Bueno, con ese dinero del Estado. Perfecto. Pero quiere decir que la base material, llamémosle, para un movimiento como el peronismo no existe. ¿Por qué? Porque la idea, ¿cuál es las premisas del peronismo? Un capitalismo nacional, Ujú. la tercera posición, Sí, capitalismo exacto, nacional, exacto. una cosa más distributiva, Sí, de justicia social. la distribución, Bueno, exacto. nosotros, el marxismo no es distribucionista. El marxismo pretende distribuir, llamémosle, pero ampliando la producción. Ujú. Vos no podés distribuir la escasez, es lo que te dicen los liberales, y ahí, si vos querés, es el debate más de fondo. O sea, ¿cómo te diferencia del peronismo? Nosotros queremos desarrollar las fuerzas productivas, Ujú. no distribuir la miseria. Para distribuir la miseria, es miseria. Entonces nosotros queremos Y el peronismo, su base material se acabó, su premisa está agotada. Lo de la guerra agota más todavía la idea de un capitalismo nacional, porque la presión de los grandes polos internacionales para evitar la independencia de cualquier intermedio fue más fuerte. La pelea entre China y Estados Unidos por Copa América Latina es enorme. Entonces la base militar acá, la base militar allá. Entonces ese problema está planteado. Y un movimiento popular con banderas socialistas significa llamarle la atención a nuestro pueblo, de terminar con una historia que nos lleva de derrota en derrota. Ahora nos va a llevar a que gane Larreta, que gane Macri, que gane Patricia Bullrich, es decir, nos lleva una derrota terrible. ¿Y de dónde lo decimos esto? Nosotros esto no lo decimos, y es lo que, ¿por qué lo pudimos discutir nosotros? Lo pudimos discutir porque en parte está pasando. Uno no puede elaborar una consigna, ¿cómo te voy a decir? Me voy acá a la ópera, que está acá a 2 cuadras, el bar de Callao y Corrientes, y dice, bueno, a ver qué se me ocurre hoy, ¿entendés? No, está pasando. Y queremos llamar la atención a tu pueblo que está pasando un proceso, pero capaz que no te está viendo todavía como debe verse, o todavía está en los primeros momentos y tiene que todavía emerger más. ¿A qué me refiero? Hoy vos vas a un barrio, al que vos quieras, y vos vas a ver que cambió la estructura de ese barrio. Ya no está el peronista clásico del puntero con una 9 milímetros en la cintura, que domina el barrio como quiera, esa serie de Julio Chávez, ¿se acuerdan? Exacto. Que el puntero. Sí, exacto. Sino que vos vas a ver que hay una asamblea capaz que del Polo Obrero Exacto. o del Partido Obrero Sí. con 200 personas Totalmente. que discuten democráticamente lo que pasa. Ujú. Eso es una pequeña revolución en el movimiento popular argentino. Igual, Gabriel, estamos planteando esta situación, pero bueno, esto es algo cultural que va pasando con los años. En el medio se siguen pasando las pelotas unos con otros. Cierto, es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo, el jueves, hubo una marcha de Plaza de Mayo llena, convocada por fuerzas que se identifican con la izquierda. Ujú. Eso en el pasado, si no convocaba a CGT, no se llenaba Plaza de Mayo. En el pasado, la Plaza de Mayo la llenaba a CGT. No la llenaba, ¿entendés? La unidad piquetera. Y no será por eso el ataque, que parte lo decíamos al inicio de la charla, del peronismo o de Cristina Fernández de Kirchner hacia la izizquierda, porque Completamente. están leyendo, digamos, lo que está pasando debajo. Completamente. Mira, a mí me dijeron, pero me lo dijeron varios. Yo estoy ahí en la legislatura o voy a un programa de televisión y me cruzo con, Sí, con gente. con gente. Entonces, que Cristina Kirchner estaba muy preocupada. Y que en una de las marchas que hubo, de las tantas que hubo, mandó a contar cuánta gente había de verdad. De verdad. Para no dejarse llevar por Lo que decían. Lo que dicen. Entonces mandó a gente, no sé si a Parrilla, ahí mandó a contar. Sí, Y uno Parrilli dice, anda a contar. anda a contar. Y le habrá dicho Y el otra epíteto, palabra el también. epíteto. Claro, dejémoslo por respeto a la audiencia. Y recibió un informe y se preocupó mucho. ¿Por qué? Porque lo que estaban ahí era lo que ella supone son su base social. Exacto. Y después, ¿yo por qué lo creo? Pues me lo dijeron varios, bueno, y después ella actuó en consecuencia, o sea, es coherente esa información. Después ella dice, saquemos de los planes sociales a esta gente y démoselo ¿a quién? A los punteros peronistas, a los intendentes de conurbano. Hablando de honestidad, imagínate, honestidad de Espinosa, vos podés tener opinión de todo tipo, pero roba, pero hace, eran ellos, supuestamente, pero empezamos por roba, solo que supuestamente hacían. Entonces ahí este es un tema que es muy de fondo. Y luego dio un discurso en Ensenada que a mí me llamó la atención porque nosotros habíamos discutido la consigna de un movimiento popular con banderas socialistas y ella dijo, ojo que llevan banderas de izquierda. Yo dije, mira, nosotros hablamos de una cosa y Cristina se preocupa por las banderas que llevamos a las marchas. Entonces ahí hay un proceso que vos me decís, ¿es incipiente? Yo pienso que es incipiente.
todavía no se generalizó a la escala que uno quisiera. Pero, ahí está el futuro para nosotros. Y eso tiene que ir al movimiento obrero, a los sindicatos, a los centros de estudiantes. Tiene que eso, sin eso Argentina no tiene futuro. Gabriel, la verdad, excelente charla. Hemos aprendido mucho y hemos también conocido una posición en profundidad de ustedes, como siempre lo hacemos, pero siempre está bueno renovarlo y escuchar las nuevas formas de pensamiento, las nuevas vertientes. Así que gracias por estar siempre en El Arranque. Un verdadero placer. Gracias, Gracias. Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, en la mañana del Arranque. Existen muchas tecnologías destinadas a la comunicación. Existen diferentes medios y formatos. Y existe una radio que unifica a todos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.